En este pequeño espacio que tenemos, he hablado de modernidad líquida. También que somos espectadores, pero pagamos la entrada y aún no teniendo dinero, lo somos. La pregunta que voy a trasladarle a ustedes para que después escuchen una nota es si queremos ser protagonistas. Y ahí no le tenemos que pedir permiso a nadie. Tan solo preguntarnos si este presente es el futuro que añoramos. Hasta desde una lógica individual. No si está cómodo o cómoda, no estoy presentando esto. Estoy diciendo que nos han sujetado en la fibra más íntima, que es la capacidad de hablar, de expresarnos, de establecer un contacto con el otro. El miedo reinante de sectores juveniles que cuestionaban a los viejos que habían llegado para deteriorar la política hoy es ensordecedor. Una cuestión constitutiva de lo que estoy diciendo es: no tengo nada para decir en este momento. Ahora es cuando, decía Víctor de Llenaro hace tiempo. Entonces, quiero presentarles a ustedes a Tomás Richard porque él es parte de algo que, sin querer o deseándolo, muy fundante de nuestra parte, aquí en Desalambrar, que el nombre lo dice en parte, Desalambrar, qué es lo que pretende hacer, que es saber que el mundo se está moviendo en la modernidad líquida, se mueve. Y por esa circunstancia de la vida, escuchando a Marcelo Gullo, que es la cuarta nota que voy a hacer a partir de lo que es la proposición de un politólogo más bien alejado de las grandes ligas, pero muy inquietante para aquellos sectores que han hecho de la historia un coto de caza, es que ahora es el momento, con un Trump o Estados Unidos retrocediendo para avanzar, con Rusia moviéndose a una velocidad impresionante, con Putin, que la Argentina puede ser, porque tiene potencial. Lo que les quiero proponer a ustedes acá, viviendo en Moreno, es que sí podemos ser. Que hay ciclos que empiezan y otros que terminan, pero no queremos ser espectadores. Yo no quiero serlo. Yo no quiero decirles a ustedes que la mentira es verdad o que la verdad tiene altos rasgos de mentira. Quiero que abracemos causas propias, causas nuestras. Y para ello, la pregunta que instalo en esta cuarta nota que hago es: ¿qué significa nacionalismo y soberanía? ¿Cómo se ha ido conceptualizando en el tiempo esto? ¿Por qué no se habla? ¿A qué responde? ¿Al manejo de la partidocracia? ¿O al temor que esa patria sublevada un día se subleve con una insubordinación fundante? Dólar barato, se lo sugiero, no que lo compre, sino que lo vaya a googlear, porque ahí va a encontrar muchos elementos de esta materia que trato de proponerles, de mirar en la siguiente nota. Presentación y hablamos de lo que queremos hablar, siempre. Bueno, muchas gracias. Primero, nacionalismo es sinónimo, y no es una chicana, es sinónimo de derecha y facho. Lo traigo en el comienzo de la charla contigo, mientras mostramos esto que también nos vincula con quien está mirando en pantalla, porque habrán escuchado de mi parte hablar muchas veces Jorge Rulli. En una nota anterior alguien me dijo: es que no se puede hablar. Y yo decía en la presentación que lo primero que tenemos que hacer, Tomás, es hablar. ¿Quién nos dijo a nosotros que está impedido hacerlo? Sí, bueno, gracias por la invitación. Intentando responder a tu pregunta, si nacionalismo es sinónimo de fascismo, me parece que es lo que intentan hacer creer. O sea, ya la pregunta, no porque vos estés trampeando la pregunta, sino que ya la pregunta trae su trampa. Uno tiene que contestar en los términos que le plantean la pregunta. Nacionalismo es un movimiento natural de los pueblos para defender lo que es suyo
Nosotros preferimos hablar de soberanismo, que queda más claro, pero en todo caso hay muchos nacionalismos, hay expresiones nacionalistas que históricamente fueron de derecha, otras más de izquierda. Hay un nacionalismo revolucionario latinoamericano que sucedió especialmente en el siglo XX. Pero en todo caso me parece que es el movimiento natural de los pueblos que buscan defender un territorio, una cultura, unos recursos, unas costumbres, unas tradiciones y buscan la forma política según su identidad. En cada caso se va dando de distintas maneras. Fíjate la tremenda respuesta a partir de una pregunta que, como decía, ni siquiera es chicana ni trampa, sino que el progresismo construyó eso. Cuando hablo de la necesidad de utilizar la palabra incluso para redefinir o para bucear en la historia, es otra gran trampa que se instituyó para hacer un diálogo franco, un debate abierto. Si yo sé dónde estás parado vos y yo me estoy manifestando contigo, podemos establecer las reglas de la charla o del debate. Eso también se rompió. ¿O vos creés que la Argentina tiene espacios para discutir soberanismo, nacionalismo, derecha, izquierda? Porque viste que se sistematizó el no pensamiento en esto, derecha o izquierda, ¿no? Sí, sí. Bueno, constitutivamente por formación, yo pienso que derecha e izquierda son categorías que son para estancar lo mismo, es como forma parte de la trampa. Después, si hay espacio para hablar, nosotros, Dólar Barato nace de un grupo de amigos, de colegas que estábamos pensando que faltaba el espacio para discutir algunas cosas. Vemos que el mundo y la Argentina, la política argentina, pero también la sociedad argentina está completando un ciclo, hay algo agotado y estamos entrampados en el péndulo de progresismo-liberalismo. Y bueno, humildemente lanzamos esta revista para intentar hacer un espacio de discusión de ideas en torno a cosas que no están. Estamos hace un mes y medio más o menos con la revista, nos está yendo bastante bien en el sentido de que sentimos buena repercusión, gente que se contacta, que nos agradece, que nos felicita, más allá de la caricia al ego, creemos que estábamos en lo cierto, en que el espacio no existía. Entonces, vamos a que vos me puedes describir qué es lo que no existía. ¿Qué es lo que vieron ustedes por encima de la revista? Yo hablo de la inquietud. Tenemos que tener esa búsqueda. Algunos dirían tendencia a la revolución, a lo disruptivo, a salir de lo programático. La revista, yo la vi ayer, tiene demasiadas aristas muy interesantes. ¿Por qué es diferente? ¿Diferente a qué? Es diferente porque la discusión intelectual, política, cultural en la Argentina está cooptada, como te decía antes, estamos entre la opción progresista y la opción liberal. Entonces parece que tiene que ser o nada de Estado o el Estado total. Parece que hay que discutir agendas de minorías como si fueran las agendas de las mayorías, agendas de derechos que son de tercer orden en algún sentido, como si fueran lo más importante y lo más acuciante para la población argentina. Y también percibimos a partir de la irrupción del fenómeno libertario y Milei que que el pueblo argentino estaba pensando y sintiendo otras cosas que lo que su clase dirigente estaba planteando. Entonces, en ese sentido, sentimos que no había espacio ni en los partidos, ni en los medios, ni en ningún lado para plantear algunas cosas que son de fondo, otras son más urgentes, pero todas son importantes y estaban todas igualmente silenciadas. Hablemos de lo de fondo.
si soberanismo no es una cuestión de fondo. ¿No lo es? Porque está bueno que yo encuentre en la revista eso, en el portal, se llama Dólar Barato, pero cuando yo me refería a que nos han sacado algunas cosas, nos pusieron otras, esto izquierda-derecha, la simplificación y nosotros como espectadores, fíjate que esto es tan vertebral en la vida y en la historia de nuestro país que desapareció. Yo suelo hablar de que nos sacaron del vocabulario propio lo que era nuestro. Sí, bueno, el caso, siempre el que pudo saldar esa dicotomía, esa encerrona fue el peronismo. Ajá. Y a mi entender el peronismo en los últimos tiempos fue entrando en la encerrona dialéctica, fue autopercibiéndose cada vez más como el espacio progresista liberal, enfrentado al espacio liberal de derecha. Entonces, perdió esa cosa, fue dejando esa identidad nacional y popular que siempre era ni de izquierda ni de derecha peronista. Ni yanqui ni marxista. Sí, ¿no? que por momentos puede tener alguna plasticidad, ¿viste? De decir, somos más esto, somos más lo otro, pero en el ser plástico fue perdiendo la agenda de las mayorías, fue bueno, es lo que vemos, termina en el equívoco de defender causas no pudiendo tener un discurso respecto de la seguridad, respecto de las tradiciones del pueblo, etcétera. Me parece que ahí hay como un agotamiento, no sé si del peronismo como movimiento histórico, político, pero sí hay un agotamiento en la época, está pidiendo la época cierta renovación de horizontes, de ideas, de soluciones a los problemas también en el terreno político propiamente, no repetir las cosas que no... Estamos en repetir lo que no funcionó para volver a fracasar. En ese sentido, también... es una señal del agotamiento lo que me estás diciendo, sí, claramente. Sí. Te agregaría que además de una señal del agotamiento, es que no hay nuevas ideas. Hay que ver si eso tiene que ver con cuestiones muy sectoriales, de facciones, pero ustedes están proponiendo algo diferente. Lo que pude leer es que vamos a discutir las potencialidades que tenemos, las historias que creemos, leer y comprender, y sobre todo peronismo, que es la palabra que en la nota anterior la escuchaba y cada nota que hago aparece el peronismo. ¿Qué sería el peronismo? ¿Hay que redefinirlo, hay que releerlo o hay que hacerlo? No, bueno, es una combinación de todo. Un movimiento político va haciendo y se va transformando y se va constituyendo su identidad. Lo que nosotros creemos es que que es muy observable que el peronismo fue dejando de representar a sus sujetos históricos como los trabajadores. Entonces fue bajando banderas y se fue separando no solo del pueblo, sino también de la realidad. Pasamos a creer que nuestras palabras hacen la realidad, y en realidad el peronismo siempre fue un realismo político de aceptar la realidad y ver cómo se la puede transformar o cómo se la puede conducir hacia determinados lugares que sean de felicidad para el pueblo, de justicia social, etc. Entonces, no me acuerdo bien la pregunta. No, yo te preguntaba antes, porque lo conecto con esto, ¿qué sería lo profundo que ustedes proponen y cuáles son las soluciones a la coyuntura que es agobiante, ¿no? Porque recuerdo que en esta charla que estoy teniendo contigo, que es muy interesante, ustedes encuentran un vacío. Yo creo que no quieren ocupar los otros, porque están cómodos en lo que hacen. Se sienten cómodos en la lectura progresista, creen que tomar algo de la minoría se vuelve mayoritario. Hay errores que son conceptuales, son increíbles, pero dan un éxito en esta modernidad líquida que somos espectadores. Me gusta o no me gusta, pero yo no soy protagonista, levanto o bajo el dedo. Es más, Facebook es me gusta.
Aparece una noticia tremenda, pero tú me pones me gusta. Es decir, hay un formateo del lenguaje, no solamente de la comunicación, sino de lo que es contrario a la misma, que ha crecido. Y eso lo repiten, las dirigencias lo repiten. Voy a la pregunta de nuevo. En lo profundo, ¿qué es lo que ustedes encuentran? ¿En dónde está la naturaleza que no el portal, sino este grupo dice, ahí tenemos que ir? Sí, bueno, es difícil de responder en nombre de todos, porque también discutimos mucho. Qué bueno. Lo que partimos de la idea que tenemos que entender qué está pasando en el mundo. Hay un interés en la revista por eso, por ver la cuestión internacional y ver cómo podría ser la forma de insertar a la Argentina en ese mundo. No tenemos propuestas concretas porque también, digamos, por lo que estamos clamando por cierta vuelta al pueblo, y es el pueblo el que también, como es sujeto de su historia, tiene que encontrar las formas y los instrumentos. No es que nosotros somos... No, ustedes no son la vanguardia iluminada, me quedó claro. Sí. Pero sí están diciendo soberanismo. Es poderoso, porque no es coyuntural eso, ¿eh? Lo que ustedes están hablando es, veamos, como lo hace Gullo, dice, miramos nuestra historia, veamos la historia. Y eso, para este presente, es mucho. Si querés, miremos a Estados Unidos, lo que está haciendo Trump. No para caer en nacionalismo barato, está diciendo algo. La pregunta es si ante estas circunstancias hay un sector de la dirigencia que en lugar de entretenerse con la foto, comprende que es una oportunidad. Esa es la razón de la charla contigo. Sí, aspiramos a que haya un sector de la dirigencia, y si no, la dirigencia surgirá, porque también está lleno de gente joven que todavía está buscando su destino y unirá su destino al del país, al de la nación, y irá encontrando su vocación. Nosotros apuntamos a que sí, a que hay un futuro posible para Argentina en el mundo del futuro, pero eso solo es posible si una seguidilla de errores nos trajeron hasta acá, sin nostalgia y sin melancolía, ir desandando esos errores puede ser un principio de solución. Entonces, nosotros apuntamos un poco a imaginar, a pensar las formas adecuadas para que Argentina pueda decir, vamos a vivir de esto, los argentinos van a trabajar de esta forma, los argentinos van a volver a ser un país próspero, feliz, deseable, con una cultura que genere identificación en su gente, con una idea, con un mito que enamore. Alguna vez tuvo mitos que la Argentina que enamoraban a los inmigrantes que venían desde el otro lado del mundo a vivir acá, enamoraban a los argentinos para que mandaban a estudiar a sus hijos, sus nietos, iban a vivir mejor. Había un futuro al que todos deseábamos adherir. Hoy hay una idea de la nación declinante, es decir, la gente, los desposeídos de la Patagonia prefieren sentirse mapuches antes que argentinos para ver si pueden solucionar sus problemas de esa forma. Nadie quiere adherir a ese, porque no hay mito que enamore. Entonces, nosotros apuntamos en el fondo de eso, ya que me preguntabas por el fondo, apuntamos a eso, a esa idea que nos vuelva a poner a todos en el camino de la grandeza, que alguna vez la tuvimos. ¿Y el trabajador como sujeto? Y el trabajador... en este mundo, ¿no? Sí. Y hacia el futuro, que también lo mencionaste vos. Bueno, es que esos son cosas difíciles que hay que pensar, porque por un lado el trabajo cambió ciertamente,
y nos quedamos con formas de pensarlo del siglo pasado. Y por otro lado están los explotadores que proponen que derribemos las barreras que impiden, digamos, el avance del capital sobre el trabajador, que suena, por momentos suena horrible, por momentos uno se siente en la encerrona y suena tentador. Entonces hay que pensar cómo, si el peronismo fue el movimiento que pudo representar a los trabajadores, lo reformularía. Si los trabajadores encontraron el instrumento del peronismo en el siglo XX para llevar adelante sus conquistas y sus realizaciones, modelando un mundo que funcionaba, porque además era de armonía lo que proponía el peronismo, ¿cómo le damos al peronismo al menos el vigor necesario para volver a hacer ese movimiento de los trabajadores? Qué bueno, ¿no? Porque tiene que ver con desearlo. Si yo te decía en esta charla que la cultura represora ha avanzado bastante, entonces pibes de tu edad me pueden decir no tengo nada para expresar, porque están especulando si lo que dicen está bien para alguien que es superior. Yo creo en la igualdad, creo en la horizontalidad, te lo aclaro, de iguales, de pares. Soñar juntos hasta en la diversidad, en la diferencia, pero en el marco del respeto. ¿Qué sucede con tu generación? Porque tu generación vino a decirnos a nosotros que iban a ser mejores que aquellos que se habían atornillado en el poder, que habían usufructuado de los cargos públicos. Y la verdad, pero no por vos, tengo la oportunidad de decirte, si ustedes entran en ese plano de crítico de por qué ustedes no lograron la épica, si venían con épica. La segunda pregunta, si vos ves si hay una generación abajo de la tuya que no va a repetir, ya que hablábamos de errores. Mira, la épica en algún momento la perdimos como generación. Mi generación fue dos cosas, fue o kirchnerista o macrista, por decirlo de algún modo. Los que nos inclinamos por el kirchnerismo vimos ahí una voluntad de transformación, vimos un fuego, vimos también el tren de la historia que pasaba y queríamos estar. Y después fuimos construyendo juntos todos una cultura de eso, como vos decís, de no expresión. Yo creo que hay una lectura muy de clase media del fenómeno peronista. Mi generación, el kirchnerismo, en la medida que se fue haciendo menos obrero y más estudiantil, por decirlo de un modo sintético, incorporó ese verticalismo que tiene el peronismo, pero con una lectura de clase media, que no es exactamente como creo que es la idea original. Entonces eso nos llevó a una cultura de no hablar hacia arriba, de solo repetir hacia abajo, hacer seguidismo del poder o del conductor y intentar traducirlo hacia abajo, y eso generó que se corte la cadena de escucha de abajo hacia arriba. O sea, el peronismo era un canal de comunicación que funcionaba. Entonces creo que hay algo ahí que se nos escapó. Es difícil verlo cuando estás ahí, cuando está pasando. Algunos lo vieron, lo dijeron, pero bueno, es un influjo poderoso. Respecto de si hay jóvenes, más jóvenes que nosotros, que todavía somos jóvenes, yo creo que sí.
no sabría decirte exactamente en qué andan, pero siempre aparecen las nuevas generaciones. Somos un Tal vez la país pregunta vivo. que te hacía, Tomás, es un aporte para que no se repitan los errores, es hablar de soberanismo, soberanía, proyecto, la palabra proyecto, nacional. Esto que te voy a preguntar, lo pregunté hace poco, Dios, patria y familia. Porque no necesitamos demasiado ir a bibliotecas o meternos en Google o Wikipedia. Sí, preguntarse y preguntarnos qué es eso, qué representa hoy eso. Porque el mundo de hoy, no solamente Trump, sino Putin y cualquiera está diciendo, ¿cómo salvo la mía? Sí. Mientras nosotros decimos que Dios nos ayude. Bueno, hablemos de Dios entonces. Hablemos de patria y familia, dale, lo hagamos. ¿A dónde nos conduce eso? Y cómo, en lugar de contenerlo, lo liberamos. Sería un paso. Sí, bueno, sí, sería el gran paso. Hay un ataque a esas ideas generalizado, que finalmente son las ideas que te dan arraigo y te dan identidad y te permiten constituirte como una persona libre en el buen sentido, es decir, con responsabilidades para con los otros, con responsabilidades para lo verdaderamente trascendente y con responsabilidades para el futuro. Es decir, Dios, patria y familia es eso. Familia son los otros que me rodean y con los que me formo. Dios bueno, es el creador, es la idea de la trascendencia. Y la patria son nuestros antepasados que nos obligan, pero son nuestros hijos que nos obligan también hacia el futuro. Entonces, si liberamos esos conceptos de su negatividad, tal como nos lo vienen planteando, ahí podemos encontrar un camino de, de, de reconstrucción, me parece. Por eso, porque te proyecta hacia lo mejor de vos con los otros, incluso con los otros que no conoces, con los argentinos que van a venir, con los abuelos que ya no están, te proyecta te obliga con, es decir, uno no tiene los símbolos patrios solamente para identificarse cuando ganamos el mundial. Okay. El concepto de patria te obliga con San Martín y sus granaderos que hicieron la gesta independentista. Es sentir una obligación, no solo son un ejemplo. Y esa obligación también proyectarla hacia el futuro con las generaciones nuevas. Así que ahí hay un meollo de la cuestión, hay algo que puede tener sus conatos quizás de exabruptos y que eso, pero que en su núcleo son el alma, son el núcleo duro de lo que tenemos que rescatar de la argentinidad. Como dos preguntas finales, ahora ya la coyuntura. ¿Es ciclo terminado, dijiste vos? Yo leo mucho a Jorge en su agonía del peronismo, que no hablaba de un ciclo terminado, hablaba de una agonía, es decir, Sí. estás vivo, estás peleándolo. Y si ustedes vienen a tomar, ya que hablamos de patria, incluso legados, aquellas voces que han sido muy críticas incluso de la historia, reformulada, yo hablo manoseada, tergiversada, porque sí, claro que la Argentina tiene muchas historias sobre proyectos nacionales, Sí. pero si hiciéramos una encuesta, no sé cuántos saben de ello. Por ahí creen que lo nacional arrancó en el año 2023, no lo sé, ¿no? Sí, bueno, cortar la transmisión de la cadena de la transmisión de la historia es parte del plan maligno, digamos. Siempre que vos no sabés de dónde venís, no sabés lo que hicieron los otros por vos. También es una forma política, Tomás, esa. No sé si política, me parece que más partidario del poder, quien lo ostenta, decir la historia comienza conmigo. Eso también ocurrió. Ahora está ocurriendo, ¿eh? Sí, hay constantes,
refundaciones de la nación. Cada vez que hay un nuevo gobierno viene a refundar todo. Jauretche tenía hablaba de la declaración de la independencia y decía que hay las generaciones son eslabones en una cadena que es más grande que ellas. Y algunos eslabones son de oro, son dorados, son lindos de ver, tienen siempre la mirada de todos y parecen los más gloriosos, y hay otros eslabones que son de hierro y esos son los que sostienen la cadena, que la cadena no se rompa. También hay que aceptar eso en la historia. A veces te toca la ingrata tarea de resolver cosas y no de estar fundando la historia de la nación otra vez. Eso también es realismo, entender qué es lo que se puede, qué es lo que toca en la misión que uno tiene, y aceptarlo con humildad y con agradecimiento también. Y la última, que no tiene que ver con el amor, que creo que lo que ustedes están haciendo abreva ahí, una causa, lo que están haciendo en el portal. El amor también es revolucionario, la rabia también para mí. Ahora, la crueldad, hoy, porque eso yo lo percibo en la relación fuera de una nota, familiar, circunstancial. Cuando yo hablo de espectadores, que el espectador puede rechazar hasta con odio y se siente humano. Sí. Entonces rechaza la casta. Todavía no ve que lo que está es parte de la casta. El hijo es parte de la casta. Pero no porque ahora aparezca, sino porque los que más o menos nos interesa la vida pública o la patria, o el país o la nación, entendemos el funcionamiento de los resortes del poder. Por eso yo no acepto la mentira como parte de la verdad. Pero, ¿qué es la crueldad hoy? ¿Por qué tiene tanta aceptación en el lenguaje, en el vocabulario? ¿Y cómo impacta en las nuevas generaciones que eso se instituya como parte de lo cotidiano? Sí. Hay una parte de nuestra cotidianidad que también empezó a pasar por las redes, y ahí es muy exacerbado. Uno no está frente al otro para decirle en la cara esas barbaridades. Y bueno, eso creo que de algún modo lo hace profundizar eso. Pero después hay otra cosa un poco más profunda también, que no me quiero poner místico, pero perdimos algunos valores cristianos de caridad, de justicia, de darle a cada uno lo que le corresponde en el día a día, me refiero, que hacen que nos destratemos todo el tiempo, que corramos la cara para el otro lado cuando hay un chiquito pidiendo, o que tratemos mal al prójimo, como se dice. También creo que no es la regla, digamos. También vimos mucha espontaneidad cuando salieron las hinchadas de los clubes, cuando le pegaron a los viejos, que ya les venían pegando hace varias semanas la policía. Ahí hay un principio moral que salió a primar, de no se le pega a los ancianos. Alguien me dijo, es lo último popular que Milei no podrá desarmar. El fútbol, mirá lo que me dijeron, en representación. Porque es un sentimiento. Es muy interesante eso, Sí, los clubes además vienen con la SAD, sí, porque claro, los clubes son... SAD, Sociedades Anónimas, para que no sabe, pero Milei venía con esto, ¿no? Y bueno, pero los clubes dicen, no, acá no pasarán. Sí, no, porque además sí, es que es una identidad, es una forma de arraigo. Pero también se ve en otras un poco más impersonales, digamos, cuando pasó lo de Bahía Blanca hace poco, hubo un movimiento de solidaridad caritativo muy fuerte, de gente en todos lados, en todos los clubes, en todas las sociedades de fomento, en los bomberos, en los colegios, en las iglesias, mandando cosas a gente que no conocemos personalmente, pero que de algún modo sentimos que son nuestro prójimo, son nuestros compatriotas. Así que
es verdad lo de la crueldad, está ahí, pero también hay anticuerpos que aparecen todo el tiempo, así que en ese sentido yo no soy un desesperado. Creo que hay muchas cosas buenas del pueblo argentino que afloran todo el tiempo y la mayoría afloran de modo inorgánico. Entonces ahí hay algo de una comunidad desorganizada que se tiene que organizar y eso es lo que nos va a proyectar para el futuro. Esa sería la actualización que le podemos dar al peronismo. Si la comunidad organizada es la idea madre, bueno, ¿dónde está la comunidad y qué organización se va a dar a sí misma? Bueno, muchas gracias por la charla. Para mí es de enorme importancia más que de utilidad. Yo creo en las revoluciones y creo que nosotros no estamos viendo lo que pasa como ha ocurrido a lo largo de la historia. Los grandes hicieron después cuando alguien escribió lo que hizo tal o cual personaje. Yo abrevo a las causas del pueblo y a las revoluciones populares. Y lo primero que hay que entender es que hay sectores que dicen entender al pueblo, que hacen todo lo contrario a lo que el pueblo quiere, que es una insubordinación fundante. Ahí voy. Sí, coincido en todo. Te agradezco por haberme invitado y te hago una aclaración de la revista antes de terminar. La revista se llama Dólar Barato, pero hay que poner Dólar Barato Mag, porque si pones Dólar Barato en Google te salen las cuevas y eso. Dólar Barato Mag, de Magazine. Ahí. Sí, y nosotros lo que vamos a hacer en la nota la vamos a agregar abajo, porque es una invitación a que lean, porque no se encuentra esto ni en los medios hegemónicos, ni siquiera en los medios alternativos. Yo consumo mucho de medios alternativos, hegemónicos, desde ya por los títulos que hacen después a la comidilla del no debate, pero yo lo recomiendo porque están proponiéndose ser diferentes en un mundo tan conceptual o con falta de conceptos. Así que nuevamente gracias y saludo a los compañeros y compañeras que están en esto. Muchas gracias a vos.